Bueno, siempre, no, disculpen que esta vez no les envié el correo. Me ha tocado estar estos días haciendo los trámites legales porque un familiar falleció, entonces hasta hace poco abrieron el registro y por eso les pedí que moviéramos la sesión a esta hora. Y perdón por no enviarles previamente el correo. Como todas las semanas, no les he enviado el correo, pero en el correo que les enviaré van a tener la información necesaria para poder completar la práctica. El primer documento que miramos es la de lineamientos, que quizás es lo más importante. Bueno, todas las partes son importantes porque muestran qué es lo que se le solicita en cada una de ellas. Y mi recomendación es la misma de las otras semanas anteriores, es que al menos haga una lectura de este documento antes de hacer el informe, ¿verdad? Pasó con unas personas, no sé si fue de esta sección o de otra, que como la guía del laboratorio no decía conclusiones, no las presentaron, pero en esta parte de lineamiento sí está especificado y también en el primer documento que se discutió en la primera práctica digamos que las conclusiones es como una parte vital de todo informe, ¿verdad? Si se quisiera ver de otra forma, es la parte más importante, donde se mira si realmente el objetivo se alcanzó. Y en este caso, el objetivo de aprendizaje, si el conocimiento fue captado por las personas que describen dicho informe. Entonces, el documento le va dando, al igual que los anteriores, unas breves descripciones de lo que tienen que realizar. Muy importante en este caso, les piden que hagan un ejercicio de determinación de errores, entonces para que lo tengan en cuenta. Y se los pide tanto, o se los presenta tanto en este caso como en la guía del laboratorio. Entonces, nuevamente, este documento lo van a tener en su correo. El siguiente documento es el de la guía. Posee ya las indicaciones para poder realizar o efectuar la práctica. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es ver sobre el principio de Arquímedes. ¿Qué recuerdan de lo que les han dicho en su clase de clases respecto al principio de Arquímedes? Pues yo todavía no lo he visto, Lee. Bueno, muy importante, el capítulo 12 trata sobre los fluidos. Y el primer asunto que debemos de conocer respecto a los fluidos es que estos o se consideran como fluidos aquellos que pueden adoptar la forma de su recipiente. Por ejemplo, los fluidos o los estados que cumplen esta descripción son aquellos que están en estado líquido y en estado gaseoso. Por ejemplo, si ustedes tienen un refresco, viene en un embalse, ¿verdad? Si ustedes sacan el líquido y lo vierten en un vaso, el líquido va a tomar la forma del vaso. Si después de ese vaso lo vierten en una bolsa, va a tomar la forma física de la bolsa. Entonces los fluidos tienen esa característica única, que adhieren o se convierten o toman la forma de su recipiente. Por ejemplo, si nosotros arrojamos monedas a un vaso, pueden estar dentro de esta, pero la forma de la moneda no va a cambiar. Y debido a esta condición, al final van a haber ciertos espacios entre monedas que van a hacer que no se aproveche el 100% del espacio. Entonces, dentro de los conceptos que se pueden ver con fluidos, hay tres. Bueno, se tiene que ver la definición de densidad,
que nos indica cuánta cantidad de masa está presente o distribuida en un valor de volumen. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Y otro concepto importante que se mira con fluidos es la presión. La presión resulta de aplicar una fuerza en un área determinada. Entonces, entre mayor es el área, menor es la presión. Y entre más pequeña es el área, mayor es la presión. Por eso es, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, si ustedes empujan con su dedo una parte de su pierna, no ocurre nada, ¿verdad? Quizás puede caer un moretón, pero si esa misma fuerza la están aplicando a través de una aguja, la aguja sí va a perforar la piel, ¿verdad? O sea, si se está aplicando la misma fuerza, tanto con el dedo como con la aguja, pero si comparamos el área que tiene la aguja, es mucho más pequeña que el área que puede tener en contacto del dedo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la presión va a ser mucho mayor. Recordemos que presión es igual a fuerza entre área. O lo que ocurre a veces con los faquiris, ¿verdad? Que se acuestan en una cama de clavos. Como el peso está distribuido en muchos clavos, entonces la fuerza que se está aplicando directamente sobre cada uno de estos es poca. Por eso es que no se hiere. Pero ¿qué pasa si uno de nosotros nos acostamos encima de un solo clavo? Naturalmente que va a perforar, ¿verdad? Porque en ese caso todo el peso estaría aplicado directamente en ese valor. Entonces, aparte de trabajar con la densidad y la presión cuando hablamos de fluidos, hay tres principios que les tiene que explicar en clase. Uno de ellos es el principio de Pascal, que básicamente me dice que cualquier cambio de presión que se tenga en un fluido encerrado, se va a repercutir o va a ser similar para otras partes de dicho fluido. ¿Cómo poder ver esto? Por ejemplo, si tenemos un globo y nosotros lo apretamos, al aplicar una fuerza en un área estamos produciendo una presión. Pero esa presión va a estar presente en todo el aire que está dentro del globo. Si se aprieta mucho, entonces el globo puede explotar. Pero no sé si se han fijado cuando se explota un globo de esa manera, que no explota en el punto donde se está ejerciendo la presión, sino que a veces explota en otra zona en el cual se supera la presión que puede aguantar el globo. Entonces ahí se aplica este principio, ¿verdad? La presión se produce en un punto, pero este aumento de presión en el fluido encerrado se repercute en otra parte. El principio de Pascal solo aplica para fluidos que estén encerrados. Por ejemplo, es el concepto en el cual se basa una grúa hidráulica, en la cual se pueden levantar vehículos que pesan fácilmente 1 tonelada o hasta camiones, aplicando una fuerza pequeña a través de un motor, jugando con una combinación de áreas. Otra ecuación que tienen que ver es la ecuación de Bernoulli, que es básicamente una ecuación de conservación de energía, pero cuando hablamos de fluidos, en las cuales se puede relacionar la velocidad del fluido con la altura a la cual se está fluyendo. No sé, por ejemplo, si se han fijado o si alguna vez han preguntado por qué los tanques en las casas a veces están a una altura elevada. La diferencia es que con esa diferencia de altura se genera una presión. Y esa presión sea capaz de hacer de que el fluido se empiece a mover. Entre más alto esté el tanque, mayor va a ser la presión que puede provocar y por lo tanto el fluido se puede mover de forma más rápida. Pero si un tanque, por ejemplo, está colocado a nivel de suelo y se intenta que se alimente de agua a una casa, probablemente lo va a hacer en un determinado tiempo que tenga cierto nivel, pero después de un nivel es imposible que eso ocurra ahora. Y el principio que tenemos que ver en este laboratorio es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes lo que me dice es que cuando yo introduzco un objeto en un fluido, el fluido va a intentar y va a luchar
por intentar expulsar ese objeto. No sé si alguna vez, por ejemplo, han intentado meter un globo o una paila que tenga aire de forma inversa dentro de una pila. Lo pueden llegar a meter, ¿verdad? Pero apenas lo sueltan, sale expulsado ese cuerpo que han intentado meter. Eso se debe básicamente a esto que se conoce como la fuerza de flotación. Y esa fuerza que intenta, o no que intenta, esa fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto, es exactamente igual al peso del fluido desplazado. ¿Qué pasa cuando nosotros metemos un objeto en el agua? Si estamos en una pila y esta está a su máximo nivel, empieza a derramarse, ¿verdad? Entonces la fuerza que va a ejercer el resto del fluido que está ahí en ese objeto, si nosotros pudiéramos pesar toda esa agua que se derramó, sería exactamente igual al peso de esa agua desplazada. Entonces, combinando esto con una relación de la densidad, recordemos que densidad es masa entre volumen, es que nosotros podemos determinar la densidad de los materiales. Este principio lo utilizó Arquímedes para determinar, por ejemplo, si la corona de un rey era efectivamente de oro. Haciendo un pequeño cálculo de los volúmenes desplazados o derramados, se puede determinar cuánto es la densidad que tiene el material que se está metiendo en el fluido. Entonces el principio de Arquímedes me dice eso: si yo aplico o si yo introduzco un objeto en un fluido, el fluido va a ejercer una fuerza de expulsión, de empuje, o también se puede conocer como fuerza boyante, que lo que intenta hacer es sacar el objeto dentro del fluido. Y esa fuerza va a tener una magnitud igual al peso del agua desplazada. Entonces, podemos aplicar estas relaciones. Nosotros sabemos, como les había mencionado, que la densidad es igual a masa entre volumen. Pero si despejamos para la masa, entonces la masa es igual a densidad por volumen. Nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que una fuerza puede ser igual a una masa por una aceleración, ¿verdad? Y si estamos hablando de peso, porque recuerden que la fuerza boyante o la fuerza de flotación o la fuerza de empuje, todos representan lo mismo, es igual al peso de esa cantidad de agua desplazada. Entonces la masa desplazada yo la puedo calcular a través de la ecuación número 1, en el cual la masa sería igual a la densidad por la gravedad, pero la densidad por el volumen, eso me da masa, y si lo multiplico por la gravedad me da exactamente el peso. Entonces aquí la pregunta del millón es: ¿cómo determino el volumen? La densidad de un fluido uno lo puede conocer. Por ejemplo, la clásica, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero ¿cómo puedo saber cuánto es este volumen? Bueno, sencillo. El volumen desplazado tiene que ser exactamente igual a la cantidad del volumen del objeto que ha sido sumergido. Si yo tengo una pila y en la pila es de 1 metro cúbico y introduzco un objeto de 0.2 metros cúbicos, entonces la cantidad de agua que se va a derramar tiene que ser exactamente igual al volumen del objeto que estoy metiendo, o la cantidad de agua que se desplaza o se mueve es exactamente igual al volumen del objeto. Entonces, si yo conozco qué cantidad del volumen de ese objeto está sumergido o está dentro del agua, entonces puedo determinar esa fuerza de flotación que se está ejerciendo sobre él. Entonces, hay como una relación en función de este valor. Al final, partiendo de este principio que el volumen desplazado de agua tiene que ser igual al volumen del objeto sumergido, es que se puede llegar a esta ecuación número 4. Volumen del objeto tiene que ser igual al volumen desplazado. Entonces, ahora trabajando nuevamente la ecuación 1
de densidad, pero despejando para volumen. Volumen sería igual a masa entre la densidad. Entonces la densidad del cuerpo obedece esta relación a la masa del cuerpo por la masa desplazada o del fluido removido multiplicado por la densidad del fluido. Y a través de esta relación nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Si metemos un objeto cuya densidad es mayor a la densidad del fluido, entonces si el volumen son iguales, el que es más denso va a tener mayor cantidad de masa. Si la densidad es mayor y estamos hablando del mismo valor de volumen, entonces la masa tiene que ser mayor. Recordemos que ahí lo que consume es el volumen, pero lo que diferencia es la densidad. Entonces, si es un objeto con mayor densidad, el objeto tiene que hundirse. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa que tiene en una cantidad específica de volumen es mucho mayor. Por ejemplo, si nosotros comparamos el agua y el aire, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, en un metro cúbico de agua se tiene una cantidad de masa igual a 1000 kilogramos. Pero en un metro cúbico de aire, cuya densidad es 1.9 kilogramos por metro cúbico, en ese mismo metro cúbico, lo que tenemos es solo 1.29 kilogramos. Y esa misma relación la podemos hacer con otros materiales. Por ejemplo, la densidad del aluminio es 2.700 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en un metro cúbico de aire tenemos 1.9 kilogramos. En un mismo espacio de volumen de un metro cúbico de agua tenemos 1000 kilogramos de agua. Y en un mismo metro cúbico, pero ahora de aluminio, tenemos 2.700 kilogramos de aluminio. Por eso podemos afirmar que si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido, entonces este objeto se tiene que hundir. Pero si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, entonces el objeto va a flotar. Por eso, en el caso, por ejemplo, en los barcos que no son completamente de metal. Si nosotros comparamos la densidad de un metal con la densidad del agua, la densidad del metal es mayor. Pero el volumen del barco no es 100% metal. Tiene espacios y cámaras donde hay aire. Entonces su densidad promedio de todo el cuerpo tiene que ser inferior a la densidad del agua. Porque si la densidad del barco fuese mayor a la densidad del agua, entonces el objeto tendría que hundirse. Entonces, para poder efectuar esta práctica, tienen que acceder a través de este enlace y les va a cargar esta página, que es un FET que va a servir para determinar este tipo de relaciones. Entonces, la guía va describiendo a cada una de las partes presentadas en este app. Para poder moverse entre las partes se hace a través de estos elementos o de estas opciones. Se hace un reset o tiene un reset para volver a calibrar y muy importante, antes de hacer cualquier tipo de medición tienen que calibrar la guía. Entonces en este primer caso, siguiendo las indicaciones, reseteamos. Pide que para iniciar toquemos la pizarra, entonces reseteamos y calibramos la balanza. Entonces, una vez calibrada, nosotros escogemos cualquiera de estos materiales.
Entonces tomamos el primero. Perdón. Hay que hacerlo un poco rápido. Colocamos el primer elemento y, por ejemplo, medimos su masa. Esperamos que nos dé el valor. Nos dice que son 300.5 kilogramos. Volvemos a medir. Y nos dice que son 300.6. Muy importante, esto simula a veces el error que puede ocurrir cuando se hace una medición real, que no siempre va a dar el valor adecuado. Ahora, ¿qué pasa si ahora intentamos determinar la masa de este mismo elemento, pero sumergido en agua? Entonces el bloque está completamente sumergido y ahora volvemos a medir. Si se fijan, ahora el dato cambió. ¿Por qué cambia el dato? Bueno, primero tenemos que entender, la masa de un objeto nunca va a cambiar. La masa corporal, por ejemplo, que nosotros tenemos en la Tierra es la misma masa corporal que podemos tener en la Luna o en Júpiter o en cualquier parte. Lo que sí cambia es el peso, porque el peso es una fuerza. En este caso depende de la aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional en la Luna es distinta a la aceleración gravitacional en la Tierra. Pero, entonces, ¿por qué cambia el valor de la masa? Que habíamos dicho del principio de Arquímedes, nos dice que si un objeto está sumergido en el agua o en un fluido, el fluido va a ejercer una fuerza sobre este objeto que intenta expulsar a este objeto. Entonces, esa variación en la lectura es debida a la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre el objeto. Entonces tenemos una masa, por así decirlo, en valor de aire y otra masa en agua. O tenemos un peso en el aire y tenemos un peso en el agua. Y la diferencia de estas dos se debe básicamente a la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre el objeto. Entonces, guiándose en esta ecuación, se puede determinar cuánto es la densidad que tiene el cuerpo. Al momento nosotros no sabemos cuánto es la densidad de este elemento. Pero a través de esta ecuación nosotros podemos determinar la densidad del bloque que introdujimos. ¿Qué pasa? El valor siempre era 300 y después era 260. ¿Qué pasa si tomamos otro cilindro? Hacemos la medición. Nos dice que el valor de este es 93.1. Hacemos la medición ahora, pero completamente sumergido en el agua. Y su valor ahora es 58.8. Nuevamente, no es que perdió masa al estar en el agua, sino que el fluido ejerce una fuerza sobre este que le intenta impulsar. Gracias a esta fuerza boyante es que las personas pueden nadar. Porque el agua está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo de esta persona. No es en sí por que tenga otras habilidades distintas. Pero ¿qué pasa si alguien se tira en el aire? No nadaría en el aire porque la densidad es mucho menor. Recordemos esta ecuación. Esa fuerza depende básicamente de la densidad del fluido. Si comparamos la densidad del agua, que es como 1.2, y la densidad la densidad del aire, que es como 1.2, y la densidad del agua, que es 1000, hay una relación casi de 800 veces.
Es decir, la fuerza de desplazamiento que ejerce el agua respecto a esa fuerza de empuje que puede ejercer el aire. La fuerza que ejerce el agua es 800 veces mayor que la fuerza que ejerce el aire. Entonces, gracias a esa diferencia en sus densidades, es que una persona sí puede estar en un fluido, por ejemplo agua, y puede estar en una parte superior. Contrario, por ejemplo, si se quiere hacer eso en el aire, es prácticamente imposible a menos que haya otra relación. Y por ejemplo, la forma para intentar explicar cómo los aviones pueden volar se debe básicamente o se puede calcular, perdón, con la ecuación de Bernoulli. Hay una diferencia de presiones en las alas, que eso es lo que provoca o produce que el avión pueda estar en el aire. Pero naturalmente los humanos no tenemos alas para producir esa diferencia de presiones en el ala y poder volar. Entonces, al concluir esta primera parte, lo que van a hacer después es pasar a la parte 2 y ir siguiendo las indicaciones exclusivas que se va presentando para cada uno de estos casos. Entonces creo que tienen que llegar hasta la parte número 3, donde ya básicamente medir los valores del volumen del objeto. ¿Alguna duda o consulta? Si se fijan en la primera parte, lo que No, se fue mister. haciendo básicamente la descripción de la guía. La guía está bastante clara en los pasos a seguir. Igual si alguien tiene alguna duda de cómo hacer una parte, puede hacer la consulta, ¿verdad? Y muy importante, recuerden que en esta parte, como el app ofrece, o sea, si se hacen dos medidas, no va a dar el mismo valor, o no necesariamente va a dar el mismo valor, entonces sí tienen que hacer la parte de determinar el rango de certidumbre para la medición, referente a lo que se vio en la primera práctica. Entonces tengan eso presente al momento de presentar sus datos en el informe. Igual la parte de lineamiento se los solicita, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? Envío ya los documentos. No, eso les comentaba al principio del laboratorio, que no se los había enviado todavía. Pero al terminar la sesión, entonces se los haré llegar. No, si no hay más dudas, consultas, entonces pasemos lista. Permítame. Fernando Mejía. Ekber Escobar. Presente. Exxon Maradiaga. Presente. Mary Vanegas. Presente. Oscar Fernández.
Oscar Fernández. Miguel Antonio Villanueva. Presente, Lic. María Cabrera. Presente. Orvin Izaguirre. Orvin Izaguirre. Joshua Arguijo. Presente. Daniel Domínguez. Daniel Domínguez. Fernando Maradiaga. Fernando Maradiaga. César Carías. Presente. Fanny Ucles. Presente. Moisés Contreras. Moisés Contreras. Alan Alvarado. Presente. Víctor Salgado. Presente. José Rodríguez. Presente. Kevin Cruz. Presente, Lic. Gloria Pastora. Sophie Vega. Y Diego Cantarero. Presente. Entonces quedo pendiente de enviarles el correo con la información de estos dos documentos y el enlace para la práctica y también la revisión de la tercera práctica. Espero hacerlo hoy en el transcurso de la noche. Está bien, Lic. Gracias. Entonces, recuerden que se entrega el informe, tienen hasta el miércoles de la otra semana, ¿verdad? Lic, tengo una consulta. Sí. ¿Ya revisó los informes de la práctica 2? De la práctica 2, sí. Mande. O sea, la de la semana pasada. Bueno, la anterior a esa. No, de momento lineal no, fue lo que les acabo de decir ahorita. Ah, ok. Gracias. Cheque. ¿Cuándo vamos a poder ver toda la nota de laboratorio? Bueno, cada práctica vale 5 puntos. Si estuviste presente y en las revisiones voy enviando la nota, entonces por cada presente son 10 puntos y cada informe vale 90. Si tienen todos los puntos, tendría que sumar 400. Entonces, 400 entre 20 da 20. Entonces, para saber su nota, lo que tendrían que hacer es sumar
o ver o verificar cuántas veces estuvieron presentes y van sumando sus notas que le voy enviando en la revisión. A mí Y eso nunca lo me divide enviaron entre 20 y nota esa sería de su nota. revisión. ¿Cuál es su nombre? Alan Alvarado. Bueno, no tengo nota de fricción. Puede ser de que el correo se me haya perdido. O sea, no perdido, sino que No lo vio. a veces accedo. No, a veces accedo, por ejemplo, miro que tengo un correo desde el teléfono y se me desmarca como leído. O sea, ya me parece como que lo leí. Pero Y los puede otros ser que dos sí están. ¿Cómo? Los otros dos sí. No, o sea, tengo que ver eso. Puede ser de que está como leído y hice un filtro ahí de búsqueda para los correos que no había leído todavía y que tenían el carácter 1703, que fue lo que les pedí para los envíos y no me pareció. Entonces voy a volver a correr un filtro en el correo para ver si está dentro de los correos que tienen 1703 pero que ya había leído. Sí. O sea, si enviaste el informe y ahí está, tiene que aparecer en ese filtro, no hay problema. Sí, está bien. Pero, o sea, igual yo tengo que compartirles el cuadro final, naturalmente, después del miércoles de la otra semana. ¿Alguien tiene otra duda o consulta? Lick me escuchaba. ¿Qué cosa? Cuando dije presente. Sí, fuiste el último, ¿verdad? Sí. Sí. Y es que he tenido problemas porque anteriormente igual he dicho presente y como que no me escucha. Bueno, la única que no te tenía era la de momento lineal. Sí, yo por eso le Sí. escribí. Porque revisé la presentación y no apareció mi presente. En la grabación. Sí. Ujú. Bueno, eso quizás también es una recomendación para todos los demás. Revisen las grabaciones en la parte donde se pasa lista y si en la grabación no escuchan el presente, es que yo tampoco lo escuché. ¿Alguien más quería decir algo? Gracias. Cheque. Fíjese que tengo una consulta fuera de la clase. Ay, disculpe, yo estoy trabajando en una investigación sobre las leyes de Kepler y quería ver si me recomendaba un Face para trabajar con estas leyes. ¿Te recomendaba qué? Un programa así como lo que usamos para trabajar en laboratorio. Mira, ahí quizás esto podría ver en los enlaces que se compartieron, creo que fue de la primera práctica, de la práctica anterior, que eran FED directamente de la Universidad de Colorado. Metete en su buscador y mirar todo el banco de FED que puedan tener. Ajá. Gracias, Lee. Yo sé que existe uno porque no sé si han llevado una clase que se llama Introducción a la Astronomía. Ahí se miran las 3 leyes de Kepler. Y yo me acuerdo que yo llevé esa clase y hicimos una práctica casualmente de eso. Ajá. Pero, o sea, te mentiría ahorita decirte determinado valor, pero lo más seguro es que ahí en el banco de FED de la Universidad de Colorado puede existir alguno. Y recordad que Bueno. estas leyes de Kepler están más asociadas bueno, siempre una rama de la física, pero están más asociadas a la astronomía. Ajá. Gracias, De Lee. hecho, bueno, yo, si me permiten, yo estudio astronomía y astrofísica y
Bueno, es bien difícil encontrar una applet porque, bueno, las que usamos nosotros solo en el laboratorio de la facultad están, pero hay un libro bastante interesante que se llama Elementos de Astronomía y de Posición, y ahí hablas todo sobre las leyes de Kepler, por si te puede servir. Sí, si gustan, pónganse en contacto ahí en el grupo nombre, y... Ajá. Gracias. Ok. O búsquense en el grupo y ahí tienen el contacto directamente entre ustedes. Sí, O comparten le voy la a, información en le voy a mandar el libro, le voy a mandar el nombre del libro para que lo descargue. Voy a ver si lo puedo mandar yo ya en PDF. O sí, lo que te iba a decir, está si lo bien. compartís en el grupo, puede haber alguien más que esté interesado en el tema y le puede ser útil. Ok. Gracias. De nada. Entonces, tengan una buena semana y recuerden enviar el informe hasta el miércoles de la próxima semana. Como hora límite, 9 de la noche. Así lo reviso de un solo ese día. Bueno, Lick, muchas gracias. Muchas gracias, Lee. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Lick. Gracias, Pasen buena Lick. noche. Buenas noches.